y le dices, ayúdame. No, es un Dios, hermano, que servimos en espíritu y en verdad. Es un Dios, hermano, que no le podemos ver, pero le podemos sentir. Podemos sentir su abrazo, su presencia, porque el Espíritu Santo está en esta noche aquí. Aleluya. ¿Cuándo puede bendecir a Dios en esta noche? Es un Dios todopoderoso. Su nombre. Yo me acuerdo, hermano, un día cuando yo vivía en el mundo todavía, bendito sea Dios. Me acuerdo que un día pasé con unos amigos enfrente de una iglesia donde se predica la palabra de Dios, y yo le decía a mi primo, aleluya Jesús, que todavía él no se convirtió todavía. Yo le dije a mi primo, yo nunca en mi vida voy a entrar en esa clase de iglesia, nunca. Ese era mi pensamiento natural, porque yo vivía en lo natural, no conocía todavía lo sobrenatural, no conocía la palabra de Dios, no entendía la voluntad de Dios. Por eso yo hablé en mi ignorancia. Su nombre. Pero después pasó un tiempo, hermano, bendito sea Dios. Dios tenía en mi vida un propósito. Y fue a través de mi madre. Mi madre, bendito sea Dios, pero yo pedí familia, hermano, demasiado católico. Demasiado. Su nombre. Éramos católicos, hermano, de la planta de nuestro pie hasta la cabeza. De corazón era nuestra vida. Su nombre. Bendito sea Dios. No queríamos escuchar a nadie. Venían hermanos en el portón y mi madre le echaba a los hermanos del portón. No recibíamos folleto de nadie, a su nombre. No aceptábamos, hermanos, ni conversar con nadie. Bendito Dios. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan, hermano, perfecto para nuestra vida, para mi vida y la vida de mi madre. Y a través de ella, hermano, yo pude conocer a Dios. A través de la vida de mi madre, su nombre. Yo estoy feliz aquí, hermano, en esta noche. Cuando hablo de mi pasado, hermano, no hablo con alegría, hablo con tristeza y también con gozo, porque siento el Espíritu Santo en esta noche aquí. Él está aquí en esta noche. Él te trajo hoy para hablar a tu corazón y a decirte que tú vales mucho. Que tú vales mucho, hermano, porque tu vida, tu alma fue comprado con precio de sangre. Jesucristo pagó un precio por ti. Quizá alguno te va a decir, tu vida no vale nada, pero tu vida vale mucho, porque fue, hermano, sangre del Hijo de Dios derramado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Su nombre. Le cuento, hermano, mi testimonio un poco y después escuchamos la palabra. Allí el pastor venda un poco más, 2 minutos, dice 45 o 1 hora, bendito sea Dios, a su nombre. Entonces, hermano, crea a mí, porque a creer de edificar, a creer de vida y edificación, hermano, que Dios hasta aquí ahora hace milagros, porque hay propósito en la vida de cada uno de nosotros. De que tú eres a ti persona sin conocimiento, no recoya palabra, hermano. Algunos no recoy, aleluya Jesús, no recoy conocimiento plenamente de la palabra de Dios, pero un cierto tiempo de Jesús predicar en la plaza, de Jesús predicar en el mercado, de Jesús hospital, hermano. Oye, es el poder sobrenatural de Jesucristo. Su nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la autoridad a cada uno que confía en Él. No mañáis razare, no mañáis edades, no mañáis postura, no mañáis, hermano, si la persona reconoce conocimiento, no reconoce conocimiento, si una persona que tiene letras, no, solamente o mañana una persona que crea en Él, que tenga fe en Él. Dios busca gente que crea su nombre. Dios busca gente que en verdad le crea. Bendito sea Dios, hermano. Y me acuerdo, aleluya Jesús, que mi madre se empezó a enfermar. Gracias a ese hermano que era en el hospital, ojo, el hospital, voy que el tratamiento, de repente me quemó hermano, porque tuvo cáncer de garganta. Y era difícil, hermano, bendito sea Dios.
Mi madre ya era, hermano, de edad avanzada, tenía cáncer de garganta, no podía aguantar la operación y no amanotan de bendito sea Dios que la haya operado. Esa era su mentalidad. Pero ella, hermano, mi madre ya una noche después ella contó el testimonio que estaba a punto ya de morir, y bendito sea Dios, y ya le suplicó a todos los santos de el cual ella conocía, hermano, ya o suplicaba a la San José, a la San Miguel, a la oía, pero nadie responde. Auperiré o un conocimiento de Jajeí, hoy meramos a Dios, verdaderamente mi evangelio predicar o existir, serendú, hay potar en Bouchelan de siervo, hablan de sierva. Y que toda esa voz predicase la palabra, hacia creta de que de remonta jajan de jalar ella fue a la obra. En su pensamiento hablaba con Dios. A punto de morir, hermano, ella estaba hablando. Había mis hermanos afuera, hermano, unos 3 hermanos que yo tengo, estaban ellos afuera, 2 esas C la creyente. Mi hermano mayor es oficial principal, 2 esas 6 la creyente. Hasta hoy, hermano, bendito sea Dios, por yo ser su hermano, se respeta a serendú a la hallar su palabra de Dios para su corazón. Su nombre. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque hoy cual la vida anterior. Hoy cual la vida anterior a la vida que han delante de Dios. Los demonios hoy hablan de vida pasado. El enemigo conocerla en el punto débil. Hoy amo opa de fracasaba que amo opa y catuyi de fracasar. Un pe parte mante guarandera ajan de tentar. Pero tenemos en su ocasión. No deis lugar al diablo. Porque no voy más vean. La gente con jugacer diablo de algún le pone impacto, otro meses y alma y moao y coporata. Pero es un enemigo, hermano, que solamente vino para matar, hurtar y destruir. Bendito sea Dios. Yo estaba destruido ya. La droga, los vicios me tenía atado en esa condición que yo vivía. A su nombre. Jaupe, hermano, aleluya, Jesús. La sesión, oye, era en mente con Dios en Boupeti siervo. Al otro día un ajepetí caraí, amocoy cuña caraí anciana. O en hospital ve o por andula Ramona Torales. Eso es hermano, coabe hoy, Maico Penderenoica. Eso era en Boujendave. A su nombre. Dios tenía un plan preparado. Esa mañana, bendito sea Dios, hoy que es hermano y mamá ve, o un nigo mi evangelio fuera un yesen en 10. Amo céntrico soy para pedir a mamá eso no a su nombre. Mamá eso es ella estoy que está confundido las hermanos porque hoy mamando esa seja la creyente eso no ella estoy que a su nombre. Hoy que la cesí bendito sea Dios rendave la mi pecaraí mocoy cuña caraí jaupitame te dice se diálogo en la conversación a eso es señora. Por ejemplo, haré tal hora, debe orar a Dios en mente. Ahora no y me llave en vigilia la iglesia. A su nombre. Oh Espíritu de Dios, mi alma te bendice, Señor. Mi alma te alaba. Estoy feliz en esta noche, hermano. Estoy feliz por ti, porque estás aquí en esta noche. Aleluya, hermano. Que hizo el pastor Ruía en vigilia, peti profeta y levantar. Ahí el Espíritu de Dios a nuestro hospital regional. Hoy peti anciana oraba y na mente ve. Oye oré de pendereje, oye oré y na pejó a pentrate y mensaje su pe o conoce a el poder de Jesucristo. A su nombre, iglesia. Oye, pero predica y con mamá, peja mamá, oye, pero oye, llena del poder del Espíritu Santo. Y en ese momento, hermano, el Espíritu de Dios entró en ella y fue bautizada con el Espíritu Santo. Su nombre. Oye, renovar. Oye, pero hermano, aleluya, Jesús. Oye, levanta. Dore coi mamba comida otro y mondi pamba y coloi cuago cuña cara y cuago manota macuri. Pero con energía de vida, energía de fuerza. Porque cuando Dios entra, hermano, en nuestra vida, hay cambio. Cuando Dios entra en ti, hay cambio. Porque Él es todopoderoso.
Oh, aleluya. Cuando Dios entra en tu casa, cambia todas las cosas. Por eso es importante, hermano amigo, hermana que me escucha, mete a Dios en tu casa, dentro de tus hijos, en tu matrimonio, con tu familia. ¿Cómo, hermano Freddy? Orando por ellos.